Grabando, grabando en nuestra escuela Nido de Águilas. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das para compartir tu palabra, para estudiar y profundizar en los temas de tu palabra. Te bendecimos y te alabamos a ti, Señor, y te damos el honor y la gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, inspíranos y dirígenos mediante tu palabra que viene del cielo, Señor. Padre, con tu sangre, cúbrenos, lávanos, límpianos y prepáranos, prepara mi boca, mis palabras, mi lengua y prepara nuestros oídos para escuchar de ti. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días a todos. Bendiciones. Bueno, entonces, aunque hemos estado viendo el tema, hoy quiero concretar algunas cosas más. El tema que tenemos atrás en el tablero, eh, el tema de sobre la iglesia de Cristo, una transición nueva, está haciendo regalos nuevos para todos nosotros. Y esto me parece a mí que es a nivel general de su iglesia. Mm, Dios está metiendo a su iglesia en una dimensión nueva, está trayéndole una provisión nueva, porque Él tiene planes para su iglesia en este tiempo, planes especiales que están comenzando. Entonces necesitamos estar preparados porque el enemigo suele no quedarse quieto y él trata de anticiparse a las cosas. A las Hola, bueno, ahora sí, ya tenemos sonido. Sonido, ¿están escuchando bien todas aquí? Bueno, es que se me olvidó activar el micrófono aquí al cambiar de diapositiva, entonces estaba diciendo que necesitamos ver algunas cosas importantes antes de entrar en el tema
de necesidades sentidas. Y abrimos la Biblia en Mateo 13:1. Ustedes lean este relato. Es la parábola del sembrador, ¿sí? Mateo 13:1 está también en Lucas 8, 4:8. ¿Qué otra porción tenemos? 8:4:8. Muy bien. Y Marcos 4. Voy a leer de nuevo. Mateo 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, empezamos por el 9. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga, Él está diciendo que el espíritu de las personas debe estar dispuesto para oír, porque las palabras que Jesús habla son espirituales y vienen del cielo. No son naturales, no son palabras intelectuales, no son palabras para hombres, ni son palabras de hombres. No son palabras que vengan de la carne, ni de la racionalidad humana. No son parábolas de filosofía, así que pues no se pueden entender desde la perspectiva natural, desde la perspectiva del hombre. Como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así que las cosas espirituales son para que las entiendan los espirituales. No sé si aquí haya espirituales. ¿Qué es un espiritual? Es uno que ya recibió al Espíritu Santo por la redención de la sangre de Jesús. Pero resulta que cuando Jesús predica la palabra, y cuando nosotros también predicamos la palabra, esa palabra que es espiritual va a ser oída por la gente espiritual. Pero un momento, alguien me va a decir, no, pero si los no creyentes no son espirituales. Lo que pasa es lo siguiente, que por la gracia de Dios, Dios activa el espíritu o el oído del espíritu de aquellos que están ordenados por Dios para salvación, o que Dios está alistando para que sean salvos. Ellos oirán la palabra. Si tú predicas la palabra a un grupo de personas no creyentes, y de los, digamos, a 20 personas no creyentes, y de los 20, 5 o 6 escuchan y se convierten, significa que la gracia de Dios vino sobre esos 5 o 6 y abrió los oídos de su espíritu, activó su espíritu para que ellos pudieran escuchar la palabra del cielo. Los demás todavía van a tener una venda en los ojos, ellos no van a ver nada, no van a oír nada, no es el tiempo de Dios para ellos, exactamente. Entonces, sencillamente ellos, ¿qué van a hacer? Ellos van a oír, algunos van a ser decentes, no critican, no se molestan, pero sencillamente nos llevan la cuerda. Son amables con nosotros, pero no entendieron nada. Y hacen su propio juicio en su interior. Dice, pobrecitos, están locos. Si son nuestros familiares, van a decir, bueno, es mi familiar y lo quiero mucho, pero ay, se volvió fanático. Pero bueno, vamos a amarlo así, porque sigue siendo nuestro familiar, ¿cierto? Otros se enojan, otros no son tan respetuosos, ¿sí? Y se enojan con nosotros y pelean con nosotros y no aceptan nada.
Otros están vacunados contra el Evangelio porque otras personas han dado mal testimonio, les han hablado Y incorrectamente. cuando uno se Sí, convierte muchas veces es imprudente con la familia. Entonces sí, también eso es otro factor, la imprudencia. sí, con la exactamente. familia y con la Entonces, muchas veces la imprudencia de muchos cristianos hace que ellos tengan un tapón en los oídos. Están prevenidos. Pueden ser personas que están ordenados ya por Dios para salvación. Se les está pasando el tiempo, pero alguien los previno porque en lugar de dar buen testimonio, lo que hizo fue dar mal testimonio por hablar. Así que realmente nosotros debemos saber cuándo testificamos. Y nosotros como espirituales debemos ser guiados por el Espíritu Santo para hablar del Señor a las personas. No es como que empecemos a hablarle a todo el que se nos ocurra. No, tenemos que orar primero, porque el Señor Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. ¿Han leído ese versículo? Sí. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Sí. Así que no tenemos que andar corriendo detrás de las personas para obligarlos cuando el Padre todavía no los ha traído. Lo que sí debemos hacer permanentemente, todo el tiempo, 24/7, es dar testimonio con nuestras obras, con nuestra conducta. Todo el tiempo dar testimonio. Y estar sensibles, con nuestro oído espiritual sensible, a la voz de Dios que nos diga, háblale a este, háblale a aquel. Recuerdan también el pasaje de Felipe. El Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo, júntate a ese carro, predícale a ese hombre que va en ese carro. Nosotros debemos afinar el oído y volvernos sensibles a la voz de Dios. Eso no es complicado, no es difícil. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y afinamos nuestro oído, no nos vamos a tardar más de 1 hora en estar adiestrados, entrenados, con oído adiestrado, para escuchar al Señor y para sentir en nuestro corazón a quién debemos predicarle. Entonces, ¿por qué estoy empezando por el versículo 9? Porque es bien importante esto, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por lo siguiente también, porque el Espíritu Santo está hablando en este tiempo a su iglesia. Escuchen esto porque esto es profético. El Espíritu Santo está hablando en este tiempo a su iglesia y le está diciendo lo siguiente. Este es el tiempo en que mi iglesia necesita lavarse muy bien los oídos, quitarse los tapones de cera de los oídos espirituales para que pueda oír mi voz, para que pueda oír mi dirección, porque el Señor estará trayendo dirección nueva y más sensible en este tiempo, porque es el tiempo en que Dios está haciendo transiciones en su iglesia. Estamos en un tiempo de transiciones. Pero las transiciones en las que estamos en este momento no son transiciones estáticas. ¿Cómo lo explico? Lo que estoy recibiendo. Son transiciones dinámicas. Son transiciones para cambios dinámicos en la tierra. ¿Cómo puedo diferenciar entre algo estático y dinámico? Que son las palabras que se me vienen ahorita. Algo estático es la iglesia sigue todavía sentada. Eso es estático. Hay transiciones estáticas y es que el Espíritu Santo trae algo nuevo para una iglesia que está sentada, que sigue sentada recibiendo una palabra y trae de pronto una palabra mayor para personas que siguen sentadas. Pero una transición dinámica es cuando el Espíritu Santo trae algo para que la iglesia se movilice, para que la iglesia haga un trabajo específico. ¿Sí? Entonces, estamos en una transición dinámica en este año y esto, pues, yo quiero que sepan ustedes que esto no lo preparé. Generalmente yo no preparo las enseñanzas, sino lo que el Señor me va dando. La mayoría de las cosas el Señor me las va dando acá. Y es la primera vez que escucho que existen transiciones estáticas y transiciones dinámicas, ¿sí? Y esta es una transición dinámica. Por favor, escriba muy bien el término porque no se me olvide a mí mismo. La transición dinámica tiene las siguientes características. El soplo del Espíritu viene sobre nosotros y nos empuja, ¿sí? Amablemente nos empuja para que nosotros tomemos acciones de cambio. Son acciones de cambio
de cambio radical. Acciones de cambio radical. Es decir, no van a pensar en ningún partido político ahorita, ¿sí? Acciones de cambio radical significa que nosotros rompemos... O acciones radicales de sí, cambio. o acciones radicales de cambio. Nosotros rompemos la inercia de lo que venimos haciendo. Es una acción radical de cambio. Rompemos la inercia estática y entramos en una dinámica. Vuelvo y repito ese término. Rompemos la inercia estática y entramos en una dinámica. Pero no es una dinámica de hombres, no debemos confundir, porque hay mucho activismo en la Iglesia de Cristo, hay muchas actividades que se pueden hacer. De hecho, la Iglesia siempre está metida en una actividad diaria, pero cuando la actividad se vuelve rutina, ya no es la dinámica del Espíritu Santo, es solamente la rutina que siempre debemos hacer, como cepillarnos los dientes, comer, desayunar, almorzar, dormir. No, la dinámica del Espíritu, o que el Espíritu está trayendo en este tiempo, es una dinámica profética. Escriban ese término, dinámica profética. Una dinámica profética es algo que no se había hecho antes. Una dinámica profética tiene esa característica, algo que no se había hecho antes. Puede ser que físicamente se hubiera hecho, ¿sí? O que parezca que ya lo hicimos, pero la dinámica profética es algo nuevo que viene del cielo, es una cosa nueva que viene del cielo que Dios está haciendo. Y porque solo lo nuevo puede transformar lo viejo, ¿sí? Solo lo nuevo tiene la característica de ser algo redentivo. La redención es nueva, la redención trae la verdadera renovación, trae la verdadera transformación. El activismo solo produce cansancio. Escuchen esto, activismo solo produce cansancio, pero la dinámica profética del Espíritu Santo es la que produce vida, y vida en abundancia. Y esto es lo que el Señor quiere. Entonces estamos en este tiempo en una transición de dinámica profética sobre la tierra. No es solamente una dinámica sobre nuestra iglesia en particular, ¿sí? Es una dinámica sobre el planeta entero, sobre los 5 continentes, lo que Dios está trayendo. Sobre los 5 continentes, no es algo que somos nosotros los privilegiados, nuestra iglesia, nuestro ministerio los privilegiados, o la comunidad cristiana de fe los privilegiados. No, es el soplo, el soplar, el mover del Espíritu Santo que está trayendo sobre la tierra en este año para producir esa dinámica profética de transformación sobre todos los continentes. Y le damos gloria a Dios que estamos viviendo en esta época y que somos privilegiados nosotros de poder vivirlo. Cuando hay una dinámica profética, nosotros tenemos que cambiar de actitud. Escúchenme muy bien, nosotros debemos cambiar de actitud. Porque si nosotros asumimos la misma actitud tradicional de siempre, la actitud de mente natural, la actitud humana corriente para asumir las cosas de acuerdo a nuestro estilo de pensar, a nuestro estilo de actuar, vamos a apagar la dinámica profética. La apagamos el fuego. Sí, a eso se refiere la palabra cuando dice que el vino nuevo debe ser contenido ¿en qué? ¿En odres viejos? En odres nuevos. Así que el odre es nuestra actitud. ¿Qué actitud debemos asumir nosotros? Para una dinámica profética, para una transición a una dinámica profética, se necesita tener una mente profética, una mente nueva, una mente renovada. ¿Y qué característica tiene esa mente renovada para que sepamos entonces cómo debemos actuar, qué actitud debemos tener y qué actitud no debemos tener? Debemos tener la mente de Cristo, pero la actitud nuestra debe ser de una expectativa de fe. Una expectativa de fe.
Una expectativa de fe significa que nosotros no premeditamos las cosas. Tenemos la confianza de actuar en lo sobrenatural. Escúchenme muy bien esto. Necesitamos la confianza para actuar y caminar en lo sobrenatural de la misma manera que caminó Pedro sobre las aguas. No podemos caminar sobre un territorio firme. El territorio en el cual hemos estado acostumbrados a caminar, el mismo de siempre, lo mismo de siempre. Las cosas yo me acostumbré a hacerlas número 1, número 2, número 3 y número 4 y de ahí no salgo, porque si me salgo de ahí, entonces me siento inseguro. No, nosotros tenemos que aprender a caminar sobre las aguas, aprender a caminar en los imposibles naturales, aprender a caminar en los imposibles naturales, para que podamos vivir lo sobrenatural, para que podamos tener el odre nuevo, que es la mentalidad profética de Cristo en nosotros. Nuestra expectativa debe ser esperar que ocurran cosas inusitadas en Dios, ¿sí? Que ocurran cosas que desafían lo natural, que ocurran cosas que rompen con los esquemas, que ocurran cosas y no calcular nada. No tenemos que calcular nada, o calcular lo menos posible, hacer nuestro camino hacia adelante lo más simple y sencillo posible, esperando solo en Dios. Debemos tener esa fe, debemos tener esa visión puesta en lo de arriba, no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Porque la transición que viene sobre la tierra entera demandará cambios sustanciales en todo. En todo. El mundo entero va a cambiar. El mundo entero va a cambiar. Pero si la iglesia no cambia, ¿cómo podrá cambiar el mundo? Si la iglesia no está dispuesta a asumir los retos de fe, pues tampoco va a poder cambiar nada en el mundo. Porque, entre otras cosas, quiero decirles, quiero revelarles una cosa de alto contenido de responsabilidad, y es que la iglesia es la que es el indicador. La iglesia es la que marca los cambios del mundo. La iglesia es la que marca o demarca los cambios en el mundo. Así que si la iglesia de Cristo no cambia, pues el mundo tampoco va a cambiar. Así que por eso esta generación que viene en este 2014, una generación de cristianos dispuestos a caminar sobre las aguas, serán aquellos que traerán la avanzada sobre la tierra. Los que están dispuestos a ir un paso más allá en fe, a sacar el pie de la barca y ponerlo en un imposible, y que se sostenga el pie en un imposible de la física. Así que, qué importante es entender esto. Porque quiero decirles otra cosa también. Lo que está determinado, está determinado. Repito, lo que está determinado sobre la tierra, está determinado sobre la tierra. ¿Sí? Sucederá. Y ya los tiempos están muy cortos. Los tiempos ya están. Estamos en el borde de los tiempos. Estamos en el umbral de los tiempos. Hay un reloj profético sobre la tierra. Ese reloj profético es Israel. Este es el reloj profético que marca la hora en la tierra entera. Pero hay un cuerpo dinámico sobre la tierra. Es el cuerpo de Cristo. Es el que debe leer la hora y debe caminar. Vuelvo y repito. El cuerpo de Cristo, la iglesia, debe leer la hora. Debe aprender a leer la hora. Debe aprender a conocer el reloj profético de Dios para caminar en el tiempo, en el propósito, en el kairos de Dios. Así que la hora ya está muy avanzada. Estamos en el tiempo ya. Estamos en el umbral de los tiempos.
El umbral de los tiempos es el umbral de la puerta para entrar a las cosas que serán decisivas sobre la tierra. Estamos parados en el umbral. El umbral tiene cierto espesor, lo estoy viendo en este momento, y estamos pasando ese umbral, y ya estamos pasando al otro lado del umbral, para empezar a caminar. Decía ahora, lo que está determinado y ya no tiene retorno. Ya pasamos el punto de no retorno. Escúchelo bien, iglesia, pasamos ya el punto de no retorno. Pasamos el punto de ya no podemos ensayar más. La iglesia ya no puede estar ensayando más. La iglesia ya no puede estar edificando sobre ensayos, sobre prueba y error. Ya no estamos en el tiempo de tomar muchas horas o muchos días o inclusive meses en tantos estudios, en tanta preparación, en tantas cosas. Lo que está determinado está determinado. Sencillamente, si tú te quieres quedar haciendo eso, allí te puedes quedar, pero vas a quedar por fuera. Te vas a quedar en la barca, pero se necesita esta generación de choque, esta generación de impacto, esta generación profética que saquen sus pies de la barca y empiece a caminar ya sobre las aguas y las olas, porque el Señor está esperando, el Señor está diciendo, ven acá. Ya no es el tiempo. Dios dio tiempos pasados en la iglesia. Dios dio décadas. Las décadas pasadas y las transiciones pasadas fueron transiciones para preparación y entrenamiento de la gente. Pero ya estamos frente a la acción. Estamos comenzando, estamos pasando el umbral y estamos entrando a caminar sobre las aguas. De aquí en adelante será caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas. Así que, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos listos para eso? Sí, amén. Adelante. Así que vuelvo a repetir, hay que lavarse, este es el tiempo de lavarse muy bien los oídos, porque el Espíritu de Dios estará empezando a dar instrucciones. En este tiempo cobrará sentido aquel versículo que dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que en este tiempo se van a empezar a depurar y manifestar los nacidos, los verdaderamente nacidos del Espíritu, que comenzarán a escuchar las instrucciones del Señor para poder caminar en las obras que Dios quiere. ¿En una dinámica qué? Activa. Profética. Transición dinámica Profética. ¿sí? Transición dinámica profética. Y los oídos deben ser abiertos porque también el Señor ya sabe cuál es el lenguaje en el cual hablará a sus hijos. Es un lenguaje demasiado complicado para los teólogos. Repito lo siguiente, me gustan mucho los teólogos, amo a los teólogos. Los teólogos son muy estudiosos y nos sacan de muchos apuros con la doctrina. Pero este lenguaje del Espíritu que viene en este tiempo será un lenguaje cifrado en las claves celestiales. Y solamente ese lenguaje podrá ser oído por aquellos que sean sensibles al Espíritu Santo. Porque ya Dios tiene ordenada toda su estrategia para todas las naciones de la tierra, para sus hijos. Porque las cosas que ahora empezarán a funcionar son de alto nivel. Y el alto nivel solo lo pueden captar los sencillos de corazón. Escúchenme bien, el alto nivel solo lo podrán captar. El alto nivel es tan alto en este tiempo y va a ser tan alto que solamente lo entenderán los sencillos de corazón, los humildes de corazón, los que se pasan el tiempo en su presencia, los que están metidos en su gloria. Porque no es tanto de comprensión, no será tanto de comprensión intelectual, no será tanto de comprensión de modelos y claves para entender con la cabeza. Porque Dios moverá su ejército con el soplo de su espíritu de tal manera que
que el nivel es tan alto que es un nivel de gemidos indecibles. Es un nivel No entiendo eso. de gemidos indecibles. Me explico. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña, que el Señor escudriña nuestros corazones, y el Espíritu de Dios es el que produce en nosotros gemidos indecibles en intercesión, el lenguaje más elevado, el lenguaje espiritual más elevado, es el lenguaje que es incomprensible para la mente racional. Uh-huh. Son lenguajes de gemidos, de sonidos, ¿sí? De cosas indecibles. Significa no se puede entender, no se puede explicar. Algo indecible es que no hay palabras para explicarlo. Y solamente las personas que nos metamos en el río de su presencia, o que se metan en el río de su presencia y que vayan a lo profundo de su gloria, podrán captar, pero ni siquiera hay cosas que se entenderán, solamente hay que obedecerlas. Hay que obedecerlas. No quiero decir que todo vaya a ser así, sino que Dios guiará a su pueblo, porque esta es una seguridad. Porque en este tiempo hay una guerra de reinos y estará acrecentándose la guerra de reinos, la confrontación de reinos, de tal manera que el diablo también estará especializando a sus brujos, a sus satanistas, a sus emisarios, a su gente, para que ellos logren descifrar las claves. Hay una guerra de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, por esa razón, el Señor estará guiando a su pueblo en claves especiales, y las claves especiales que serán usadas en este tiempo es el lenguaje de más alto nivel del cielo. En la Segunda Guerra Mundial, utilizaron a soldados indígenas de los Estados Unidos que eran ¿cómo era que se llamaban estos de la tribu de donde estuvimos nosotros, cielo? En el desierto. No eran los Cherokees, sino los otros, los Sioux. Señor, se me olvidó el nombre. Bueno, estos indígenas de esta tribu especial fueron reclutados por el ejército de los Estados Unidos porque su lengua era una lengua que era imposible de descifrar. Y ellos entrenaron en esta lengua al ejército de los Estados Unidos para que pudieran manejar las claves, para que el enemigo, el ejército alemán, no pudiera entender nada, no pudiera descifrar las órdenes que se emitían, que se daban. Asimismo, el Espíritu de Dios necesita un lenguaje cifrado que solamente aquellos que lo entiendan en su espíritu son los que lo podrán seguir, ¿sí? Este lenguaje cifrado. Así que por esa razón necesitamos nosotros sumergirnos en su presencia, porque solo aprenderemos este lenguaje y seremos entrenados en este lenguaje en la presencia. En la presencia. Pero, ¿se cortó? Navajos. ¿Bajos? Navajos es la tribu que... Los navajos. Los navajos, sí, los navajos, exacto. Sí. La tribu navajo. Entonces, solamente aquellos, pero eso no será para aprender 5 años aprendiendo el lenguaje del Espíritu. No, esto es revelado por el Espíritu Santo. Es algo que viene por el poder de Dios, ¿sí? Entonces, perdón un segundito, termino con esto porque está fluyendo el Espíritu en este momento y ya les doy la palabra. Entonces, ¿estamos preparados para eso? Estamos en esa transición en este momento. Dios va a empezar moveres nuevos. Pero el enemigo en este tiempo estará tratando de robar la semilla. Nosotros vimos aquí en la parábola, en el Mateo 13:1, dice que parte cayó, la primera semilla cayó ¿en dónde? Los caminos. El camino. Cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Sí, es que en el 10 está lo que tú dices. Uh-huh. En el versículo 10 dice, Tienes que hablar duro. en el 9 dice, y sus discípulos le preguntaron qué significa esta parábola, y ahí el Señor les da la clave de lo que tú estás hablando. A vosotros os he dado a conocer misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas,
para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y ahí les explica. Entonces, no es que no es que el Señor no habla a todos, sí va a hablar a todos, pero va a venir una revelación tal de los misterios de Dios a sus discípulos. Es lo que Jesús le está diciendo allí, que no, porque entonces uno diría, Dios es injusto porque Dios no anuncia a todos, Dios sí anuncia, pero el significado de muchas cosas va a venir a sus discípulos. Y esto es lo que yo siento y lo que yo veo aquí. Amén, amén. Muy importante. Así que para los discípulos, ¿dónde estarán esos discípulos? Bueno, muy bien. Lo que estaba diciendo, pastor, que una cayeron junto al camino. Entonces dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Sí? Entonces, el primer ataque que vendrá sobre aquellos, sus discípulos y sus hijos que se sumergen en su presencia, mejor dicho, sobre todos, vendrá este ataque. Y es que esta palabra y esta transición dinámica que el Señor está trayendo sobre su iglesia, ¿sí? Es tan importante que el diablo ya envió un ejército de demonios Aves. que son estas aves, para robarse la palabra, para comerse la palabra. Entonces, las personas sentirán ataques como, bueno, desánimo, ¿no? El desánimo, lo que estamos haciendo no es importante, incredulidad, que tal vez eso fue una locura, me lo imaginé, esto no era así. Sí, exactamente. Entonces, esto no vino de Dios, esto me lo inventé yo, era de mi imaginación. ¿Sí? ¿Cuántos han sentido ese tipo de ataques? Bueno, claro que sí. El enemigo tratará de hacernos sentir vacíos por dentro. Porque cuando el ave se come la semilla, si el ave se come la semilla, pues no queda la semilla, ¿verdad? Y esto produce una sensación de vacío, de vacuidad, ¿sí? De, bueno, he trabajado tanto, estoy haciendo tanto, he luchado tanto, pero ¿de qué me sirve? No sirve para nada porque esta dimensión profética finalmente no produce frutos. Yo quiero ver algo tangible, algo que funcione, algo que produzca resultados, que se puedan medir los resultados, pero antes voy como el cangrejo para atrás, en lugar de ver fruto, lo que veo es más problemas y más dificultades, y no me produce, además no me produce plata, ni siquiera. ¿Sí? Entonces, no estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo. ¿Sí? Eso es las aves robándose la semilla. Las aves comiéndose allá, picoteando y picoteándonos por dentro y llevándose la palabra que el Señor sembró en nosotros. Es que como nosotros como seres humanos estamos acostumbrados en lo natural a ver la consecuencia lógica inmediata de lo que hacemos. Y esa es la mentalidad natural. Si yo siembro 1,000 pesos, si yo siembro papa, me debe salir la mata de papa. Si yo siembro 1,000 pesos, si yo invierto 2,000 pesos, pues me debe producir 4,000 pesos o algo así. ¿Sí? Y no funciona, y pareciera que es al revés la cosa, que vamos para atrás. Es la sensación que nos queda, porque es un reino, es una dimensión que desafía lo natural. Y no es que no esté funcionando, lo que pasa es que está funcionando con las leyes del reino, está funcionando en una altitud diferente, ¿sí? En un nivel diferente, en un mover diferente, sí. Y qué importante es que entendamos los creyentes esto y que no nos desanimemos. No se desanimen, no desfallezcan. No desfallezcan porque nosotros debemos aprender a ver en 2 dimensiones, no solamente en la dimensión natural, debemos aprender a ver en la dimensión espiritual, y si vemos en la dimensión espiritual, veremos los resultados en la dimensión natural, pero los veremos de manera distinta a como estamos acostumbrados a verlos. ¿Sí? Porque corrientemente lo que le sucede a uno es que empieza a decir, no, pero
no, es que no funciona, no. Y empieza a desanimarse, ¿no? Y a entristecerse. Bueno, Las dos armas que utiliza el enemigo para esta situación es la duda y la incredulidad. sí, sí. Bueno, ahora, dice luego, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, ¿sí? Entonces, esta es una prueba de Dios. Aquí no es para que nosotros digamos, ay, qué malo es el diablo, mire, me robó la semilla, el diablo tiene la culpa, ¿sí? Ahora yo ya estoy en las mismas de antes porque el diablo me robó la semilla, qué malo es el diablo. Me quitó todo, qué malo es el diablo. Yo quiero decirte, si tú piensas así, quiero decirte, perdiste la batalla. Y la culpa es tuya, no es del diablo. Perdiste la pelea, la culpa es tuya, no es del diablo. Porque el diablo es usado por Dios, ¿sí? Para entrenarnos a nosotros, ¿sí? Digámoslo de esa manera. El diablo no es culpable, el diablo hace su función de diablo, sencillamente. La función del diablo es ser diablo, ¿sí? Su función de diablo es perseguirnos y tratar de hacernos daño, ¿cierto? Y si nosotros nos vamos a quejar, ¿sí? Dice exactamente, si nosotros nos quejamos y abrimos la puerta y sencillamente nosotros no estamos entendiendo la película, ¿sí? No estamos entendiendo la película del cristianismo. Es que la función del diablo es perseguirnos y nuestra función es ser fieles a Dios. Tu función es ser fiel y leal a Dios. Y el Señor está probando tu corazón a ver si te deja robar la semilla. ¿La captamos? El Señor está probando mi corazón a ver si yo me dejo robar la semilla. Hay muchas personas que se vuelven tienen autoconmiseración, ¿sí? Y empiezan, es que el diablo me ha hecho la vida imposible. No, me ha robado la semilla, me ataca, me persigue, ¿sí? Pobrecito yo, cómo he sufrido en la vida cristiana. No, es que precisamente un soldado, ¿para qué va un soldado a la guerra? ¿Mm? ¿Para que lo traten bien los enemigos? Un soldado va a la guerra para que le disparen y para no dejarse matar por nadie y para llegar y coronar la misión que le asignaron. Nadie le dijo que va a ser facilito, que tranquilo, que el enemigo le va a servir tintico, que le va a ofrecer posada y que le va a ayudar para que cumpla la misión. Y soldado advertido no muere. Sí, Soldado advertido, déjalo correr. Entonces, es tan importante entender que si estamos en esta batalla es porque el Señor nos puso en esta batalla y que tenemos que fortalecernos y que cada prueba, cada dificultad, cada problema, en lugar de desanimarnos, nos debe fortalecer, ¿sí? Vuelvo a repetir, la función del diablo es ser diablo y nuestra función es ser hijos de Dios y ser fieles. Y el diablo no se va a cansar de ser diablo. ¿Tú te vas a cansar de ser fiel? Está especializado. ¿Sí? Esa es mi función. Esa es mi función, así que, como dicen los pare de sufrir, como dicen los de oración fuerte, pare de sufrir. ¿Sí? Sí. Se equivocan tanto aquellos predicadores que empiezan a prometerle a la gente que ya no van a sufrir más, que ya no van a ser más perseguidos, que el Señor les va a traer la plata, la prosperidad, la bendición, la felicidad, que los va a llenar de comodidades, porque no es así, porque somos soldados. Yo no he escuchado a ningún general predicándole a su ejército, señores, Todo bien, soldados, yo les prometo que ustedes van a pasarla muy rico en esta guerra, van a disfrutar mucho, van a tener mucha comodidad, no van a tener ningún peligro, vamos a tener unos antibalas que van a garantizar que nunca un disparo les va a hacer ningún efecto a ustedes. Y bueno, entonces, bienvenidos al club del ejército, de la guerra contra el enemigo, en el cual todo será felicidad, prosperidad y bendición.
desde aquí lo vamos a... ¿sí? Y esto no es verdad. Antes, por el contrario, la Escritura le dice Pablo a Timoteo, escúchame esto, tú pues, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Búsquenme ese versículo, por favor. Buen soldado. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado es alguien que sufre penalidades. Yo estuve viendo el entrenamiento en Tolemaida de las fuerzas especiales y a ellos los ponen a sufrir penalidades, a atravesar ríos nadando. Si se ahoga, pues de malas, ¿sí? A dispararle. 2 Timoteo 2:3. Segunda de Timoteo 2:3, por favor. Sí. El comando colombiano lleva cinco torneos en que gana a todos los equipos de América, todos los equipos de soldados especiales de América. Cielo, ¿qué? Segunda de Timoteo. Tú Segunda de puedes Timoteo. sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:3. 2 del 1 al 3. Por favor, alguien que lo lea. Alguien que lo lea, por favor. Que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tan lindo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí dice en esta versión, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda. Más duro, lee más duro. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Ajá. Bueno, Eso está muy... ¿Qué versión es Los esa? ¿Esa cuál es? Nueva traducción viviente. ¿qué tenemos nosotros? Se ¿Una me iglesia encanta. para contentar civiles o una iglesia para Agradar al oficial. formar soldados? ¿Qué es la iglesia que tenemos? ¿Mm? Ahora, yo no encuentro en Primera de Timoteo como que Pablo haga un balance, ¿no? Un equilibrio y dice, bueno, es que unos son los soldados y otros son los civiles. Entonces, la iglesia de los civiles debe dedicarse a ser feliz, a tener prosperidad y bendición, cada día más prosperidad y más bendición y pasarla más rico y engordarse espiritualmente más y estar sentado en una silla muy cómodo, recibiendo palabra aquí, palabra allá, palabra y esos son palabras, sí, como la canción. Silvana y Lorenzo. Sí, pero los otros son soldados. Esos son los que tienen que sufrir, son los que tienen que dar la vida por Cristo. ¿Hay una división entre soldados y civiles en las filas de Dios? ¿Será? Pues en la Biblia no lo encontramos por ninguna parte. Si ustedes lo encuentran, por favor, enséñenme. ¿Sí? Enséñenme ese versículo y entonces, bueno, bendecimos a las iglesias de civiles. Por lo menos esta iglesia es para soldados. ¿Sí? Esta iglesia es para soldados. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo que esta iglesia sea para soldados? Sí, de acuerdo. Amén. ¿Siguen de acuerdo? Sí. Ay, sí, señor. Señor, sí. Ahora, si encuentran una iglesia de civiles Sí, señor. Sí, señor. para vivir cómodamente, si encuentran en la Biblia que deben existir iglesias para civiles que deben vivir cómodamente como en un club, entonces, por favor, díganme lo primero y segundo, son libres, Escojan su porcentaje. porque aquí nosotros seremos soldados. Es que la porcíncula, Nos toca escoger nuestra porción. Tenía un par de... Sí, cielo. Te quería decir, Ana leía el 11 en su versión. que Bueno, tiene. lee Anamer, lee el La 11. siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con él, también viviremos con él. este yo lo veo. ¿Ese? Más adelante. Sí, Si ya hasta soportamos 3. privaciones, reinaremos con él.
Si lo negamos, Él nos negará. Por favor, Sí, vuélvelo a sí. leer para que se nos clave en la cabeza, porque es Ay, que, el 13. quiero decirles una cosa, yo no sé qué Biblia es la que se está leyendo en estos días y sobre qué Biblia se está enseñando, pero es que parece que arrancaron esos versículos de la Biblia. Por favor, léelo otra vez porque hace tiempo no lo hemos escuchado. Sí. La siguiente declaración es digna de confianza. ¿Cuál versículo? Segunda de Timoteo 3:11. 3:11. No, 2:11. ¿Qué 2:11? Perdón. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Por favor, léelo desde el principio en esa versión. ¿Sí? Génesis, en el principio creó. Desde el versículo Desde el soldado. Uno. Desde el 1. Desde el uno. Desde el Tú uno, pues, sí. hijo mío. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlos a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. 4. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey de David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. 9. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si esta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La Amén. siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Amén. Pues mira que toda la Biblia y todo el Nuevo Testamento y los Hechos de los Apóstoles están llenos de este estilo de cristianismo. Y no aparece en la Biblia otro estilo de cristianismo que sea cómodo y feliz todo el tiempo, ¿sí? Y lleno de abundancia y sin privaciones y sin sufrimientos. Ahora podríamos decir, no, lo que pasa es que esa era la experiencia, algún teólogo nos dirá, esta era la experiencia de la iglesia primitiva por cuanto todavía no habían aceptado el evangelio, ¿sí? Y por cuanto ellos estaban viviendo en un mundo que perseguía a los cristianos. Pero ahora vivimos en un mundo que no persigue a los cristianos. Entonces ahora necesitamos prosperidad, bendición, comodidad y todo eso, porque Dios quiere que seamos, como somos hijos del rey, Dios quiere que seamos, pues, la pasemos muy rico todo el tiempo, ¿sí? Como reyes, como príncipes. Bueno, teológicamente eso es equivocado. Esto que acabo de decir es incorrecto. Porque, en primer lugar, la Biblia no dice en ninguna parte, ahora nosotros estamos sufriendo, pero vendrá el día en que seremos todos muy felices, como en los cuentos de hadas, ¿sí? Porque nadie más perseguirá al cristianismo. ¿Dice eso en la Biblia? No lo dice. Así que, en primer lugar, no hay ninguna promesa. En segundo lugar, tenemos que entender que el mundo está guiado ¿por quién? Por Satanás, por el príncipe de este mundo. Así que no podemos nosotros esperar que este mundo se vuelva nuestro amigo, ¿cierto? No podemos esperar que el diablo un día haga un pacto de no agresión con la iglesia y diga, bueno, yo ya me cansé de perseguir a los cristianos y me da pesar con ellos de haberles causado tanto dolor, entonces sencillamente dejémoslos, ¿sí? Y no los persigamos más. ¿Mm? Así que, mira, si lo miramos por donde lo miremos, están equivocados aquellos cristianos que están pretendiendo hacer el paraíso
antes de la segunda venida de Cristo, hacer el paraíso en la Aquí en la iglesia tierra. antes de la segunda venida de Cristo. Es sectario pensar así. Ojo, les advierto, es sectario. Sectario es algo que cree una falsa doctrina. Es sectario pensar de esa manera. No podemos nosotros pretender hacer la iglesia perfecta, con las promesas perfectas en este tiempo, porque no sucederá. No sucederá así, porque nosotros estamos destinados es a dar la batalla, la pelea en el mundo para predicar a Cristo y salvar el mayor número de personas que podamos. Pero siempre tendremos asegurada la persecución. Siempre tendremos asegurada la batalla y la guerra. Hasta que Jesucristo venga por segunda vez. La guerra, ¿cuándo se acabará la guerra? Según la Biblia. Díganme ustedes, ¿cuándo se acabará la guerra según la Biblia? Perdón, voy a conectar mi computador que se está descargando. ¿Cuándo se acabará la guerra según la Biblia? La guerra espiritual. La presencia de Dios. No, cuando ¿Cuándo qué? Cuando venga Jesús. pero cuando ya coman a Satanás y Y lo lo recibe. Dice que cuando Jesús venga, matará con el resplandor de su venida, será que vencerá definitivamente al diablo y será atado por 1000 años. Eso todavía no ha ocurrido. Porque Jesucristo ya vino por segunda vez. ¿Ya regresó Jesús por segunda vez? No ha regresado. Si alguien predica que Jesús ya vino, ese sí que está loco y está en una herejía bastante fuerte. Hay por ahí algunos que predican que el reino de Dios ya vino, que ya ocurrió todo el apocalipsis completo, ¿sí? O sea que Jesús ya vino, pero la Biblia dice que todo ojo le verá. Eso no fue, Jesús no vendrá en secreto. Claramente lo advierte la Escritura en Mateo. Todo ojo le verá, ¿sí? Su segunda venida no será ignorada por nadie. El mundo entero sabrá de su venida, ¿sí? El mundo entero sabrá de su segunda venida. Y solamente la derrota definitiva y total de Satanás, siendo apresado en el lago de fuego, ocurrirá con la segunda venida de Cristo. Aún Israel se convertirá, la nación entera nacerá en un día, dice la Escritura en Romanos. ¿Ya se convirtió Israel? No se ha convertido, entonces Jesús no ha venido por segunda vez, como predican algunos. Hay que tener cuidado con una doctrina que es el dominionismo, que significa, y que muchas iglesias están cayendo en esa trampa, y es que todo va a ser color de rosa ya, todo va a ser prosperidad, todo va a ser bendición, porque el reino ya se está manifestando sobre la tierra, ya no hay que hacer guerra espiritual, ya no hay que pelear, ya no hay que hacer nada, ya todo es felicidad, todo es prosperidad, ya ahora debemos volvernos magnates, llenos de plata, ricos, ¿sí? Y esto está invadiendo las iglesias en este tiempo. Hay que tener cuidado porque es un viento de doctrina erróneo, equivocado. Dominionismo. Es decir, que el reino ya está aquí y que ya tenemos que tomar posesión de los gobiernos. Y hay que también entender lo de los 7 montes. No debemos irnos en un absoluto de pensar que vamos a tomar los 7 montes ya. No, nosotros expandimos el reino, pero todavía no es el tiempo de tomarnos los 7 montes de la forma que nosotros quisiéramos o pensaríamos, porque no, el diablo no va a permitir, los masones no van a permitir, tampoco con la guerra espiritual vamos a vencer definitivamente a los masones, a los satanistas, a todo esto y vamos a reinar los cristianos ya. No va a suceder eso tampoco. Tampoco va a suceder eso. Estamos en guerra y aparentemente el diablo nos va a ganar, ¿sí? Con la persecución y con todo, en el tiempo de la gran tribulación. Pero cuando Jesús venga, allí ya se cosechará el fruto de todo lo que nosotros hagamos en este tiempo, con sufrimiento y con persecución y con todo. Allí será la cosecha definitiva del reino de Dios sobre la tierra, con la segunda venida de Cristo. Por eso nosotros debemos orar, Señor, que venga tu reino, y Jesús, ven a la tierra, que venga Jesús, dice la iglesia,
Léanlo en Apocalipsis, ¿no? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Porque Jesús no vendrá hasta que no se complete todo el Termina la plan. Biblia, ¿Sí? en Apocalipsis. En Apocalipsis. Hasta que no se complete todo el plan Sí, ven, Señor. de Dios y nosotros no completemos todas las obras que debemos hacer, entonces no ocurrirá, no vendrá Jesús. Digamos que eso es lo que retiene o lo que libera la segunda venida de Cristo, es que se completen los tiempos, que se complete todo lo que la iglesia debe hacer. Amén. No es que la iglesia establezca el reino de Dios sobre la tierra y se conviertan todos los presidentes y todos los reyes y todas las naciones y todo el mundo diga, sí, ahora sí somos cristianos y ya los cristianos nos ganaron, a los budistas, a los del Islam, a los masones, a los satanistas, a los del lamas, a todas las religiones falsas. Los cristianos nos ganaron y ahora todos nos convertimos a Cristo y convertimos el planeta entero a Jesús. No, eso no sucederá así. Habrá una guerra, habrá una gran tribulación, caerán asteroides sobre la tierra. Dice en Apocalipsis 9 que una estrella ardiendo cayó sobre la tierra y del abismo surgió humo y las olas fueron tan grandes. Mateo dice esto también, que los hombres desfallecerán por el temor y la expectación de las cosas, por los grandes tsunamis que se presentarán en la tierra y todo esto. ¿Sí? Fíjense que el panorama futuro que nosotros tenemos, contrario a lo que esperaríamos naturalmente, porque esperaríamos naturalmente que no, vamos a convertir, los cristianos vamos a convertir la tierra en un paraíso en los próximos 10 años. Contrario a eso, tenemos es como malas noticias más bien, ¿cierto? Pero no debemos desanimarnos por eso, porque en el reino de Dios las cosas operan de manera distinta y la gloria de Dios descenderá con Jesús y la tierra sí será convertida en un paraíso, pero por la gloria de Jesús, en el tiempo final, en el tiempo del fin. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Y entonces, aquí veamos que dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Sí. Ajá. Entonces, el que no tenía profundidad de tierra, esta es, ¿sí? Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. ¿Sí? Entonces, ¿qué cristianos son estos? ¿Qué cristianos son estos? Los alegres. Los alegrones del ratito. Bueno, Cuando venga la prueba, te chamuscan. No han querido pasar ninguna prueba. No Ajá, querían así es. Realmente no. Así Porque es. Dios nos ha dicho que no. Que al venir a la aflicción de persecución. Y por eso si nosotros... Profundidades que no le conocen. Aprobado de Timoteo. Pero mire, ayer que estábamos predicando un pedacito, pastor, me decía una señora que a las que le prediqué ayer, ya habían conocido a Cristo. Y yo les preguntaba, ¿qué pasó? Y dijo, no, pues las circunstancias de la vida, los problemas, las situaciones, me alejé de Cristo. Es esto mismo. Ajá, Entonces no volvieron porque les pareció que era muy complicado. sí, Entonces exactamente. era más fácil estar en lo mal y bien. Eso es que Y por eso es tan importante que nosotros vayamos a una dimensión, a la dimensión que el Espíritu Santo quiere en este tiempo para su iglesia. Y siempre estemos actualizados en el mover y en lo que Dios quiere. Para que no caigamos. También es tan importante que seamos cristianos comprometidos como soldados, ¿sí? Y que suframos penalidades por Cristo y que tengamos un cristianismo al 100%, o al 100%, como dice allí, en cuanto a compromiso. No importa si tenemos que sufrir o lo que sea. Porque fíjense que
pareciera que la iglesia que les estaba diciendo no existe en la Biblia, pero aquí sí ya descubrimos que sí existe. Es esta, la iglesia que crece en pedregales y no tiene mucha profundidad de tierra. Un cristianismo light. ¿Sí? ¿Qué es lo que se busca ahora? Sí. Que no quieren sufrir. Que no tenga profundidad de tierra. Se acomoda a las necesidades. Y ganar de dinero fácil. rapidito y lo personal. Y algo que nos hablaban en Solamente Houston, por lo personal. cuando estábamos en Houston con el grupo de discípulos, ellos nos decían eso precisamente. El tipo de palabra que se enseña aquí es un tipo de palabra humanista que no compromete a nadie. Ningún pastor, nos decían ellos, se atreven a metérsele al rancho a la gente, a decirle estás andando mal, porque aún pueden recibir hasta una demanda. Entonces ellos decían, nadie se compromete con nadie. Y las iglesias crecen si la palabra es light, si la palabra es profunda. O sea, la cruz fue quitada de sus bocas. Y yo no sé si ustedes saben que nos contaba precisamente un argentino, que Dante Gebel, que hace tantas campañas y tantas cosas, y su ministerio muy famoso, aún ahora ya en Estados Unidos. Él iba a hacer iba a hacer una campaña ya en Argentina, y el Señor le dijo, si tú no hablas de la cruz, te corto a ti y tu ministerio, y esa será la última campaña que haces, no más chistes. Y él dice que fue tan tremendo como Dios lo confrontó. Él dice que tuvo a la misma presidenta Kirchner ahí, y sí, tuvo que predicar la cruz, y le dijo delante de todo el mundo, y usted, pues, señora presidenta, si usted no se convierte, se va para el infierno. Dios mío. Pero tuvo que el Señor intervenir, porque sí, la palabra que se da ya es light. Y esa mañana que estuvimos con todos estos discípulos, nada más de 20, Dios nos puso a hablarles a ellos directamente sobre eso. Sí, era palabra profética clara, rotunda, fuerte. Y ellos decían, ¿hace cuánto no escuchamos una palabra así? Aquí eso fue borrado. Y cada vez la palabra va a ser eso, como pedregales, nada que te comprometa, nada que te moleste, nada que te incomode, porque también si te incomoda no vuelves. Entonces, y eso no es así. Ajá, exactamente. Entonces, fíjense que... Cielo, yo tenía aquí lo de Amos, es que el Señor me estaba hablando varias cosas con respecto a lo que tú estás hablando. Uno, tú hablabas el que hará alcanzará al que siembra, y eso está en Amos 9:11. Dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Estos nuevos tiempos finalmente tienen que ver es con el retorno a los comienzos. O sea, son nuevos porque el Señor está llevando a la iglesia, así como Eduardo nos ha enseñado, el círculo, a volver a los comienzos. Es volver a los comienzos. Y dice, para que sobre aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré, estoy en el 13, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán las ciudades asoladas, y habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Lo que está hablando aquí también es que viene una cosecha tan fuerte, o sea, lo que el Señor, porque estamos en el final del tiempo de los gentiles. Algunos dicen que aún ese tiempo ya terminó, el tiempo de los gentiles, que es el tiempo antes de la venida de Jesús. Pero ese es el tiempo donde el Señor va a correr tan fuertemente que eso es lo que va a pasar. No hay tiempo como antes de preparar la tierra, sino que mucha gente, y tenemos el ejemplo aquí en María, que son nuevos, ¡pum!, van corriendo más rápido. ¿Por qué? Porque el tiempo es ahora. Porque ya no hay tiempo para recorrer todos estos años que otros recorrieron. Y yo lo veo, y lo hemos visto a través de todos estos años, como gente nueva está entendiendo cosas y haciendo cosas. Esta generación aún de jóvenes, de muchachos, de niños, son así como la tecnología, tienen un entendimiento tan rápido de los cambios de Dios que uno se demora en agarrarlos, y ellos ya están adelante. Y es lo que está profetizando Amós. Vienen tiempos
donde el que ara Alcanzará. alcanzará al que ciega. Es decir, Esto aquí dice, eso es Amós 9:11. aquí Sí, dice en léelo. esta versión, dice, llegará el día, dice el Señor, en que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. ¿El 14 también? Sí. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas, reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente allí en su propia tierra, nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di. Entonces, lo que Eduardo está declarando hoy es lo que habló el profeta Amós, son los nuevos tiempos de Dios. Y ayer estaba estudiando sobre Jeremías y me llamó mucho la atención que hablando de nuevo de haré cosa nueva, pronto saldrá la luz. Y esta es la cosa nueva que Dios está hablando. Haré cosa nueva. Y hay dos acepciones o dos partes donde el Señor habla de hacer cosa nueva. Y la otra es Jeremías 31:21. Y miren lo tremendo, dice, establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades, de nuevo, vuelve al llamado de Dios. ¿Hasta cuándo andarás errante, hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Y más allá, o primeramente es el propósito de nosotras las mujeres como costillas de rodear y guardar, y las costillas guardan órganos vitales, ¿verdad? Sí. Pero la necesidad de la mujer hacia el varón. Pero aquí hay algo más que el Señor me dice, y es que esta mujer es la iglesia. Ya es momento en que la iglesia ore juntamente con Jesús por los propósitos de Dios. Entonces, he aquí haré cosa nueva, traeré la luz a la iglesia, para que la iglesia se ponga de acuerdo. Y la costilla es el hueso que está cercano también al corazón, sabe el latir del amado, sus angustias, sus amores, sus cosas. Así es que este es un tiempo donde Dios está trayendo a la iglesia a esa cosa nueva, que era sobre la cual también Eduardo estaba hoy leyendo. Mira, estamos mirando la parábola. El Señor me llevó a mirar esas dos porciones de los tiempos de transiciones, y en Isaías 43:18 es ahí donde dice yo hago cosa nueva, y lo anoté en lo que hablaba Eduardo, tiempos de transiciones dinámicas y estáticas, tiempo de lo nuevo de Dios. Eso está Isaías 43:18, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. 43:18. Sí. 43:18 y 19. Muy bien, excelente. Excelente, excelente. No sé si me expliqué o si revolví mucho. Bueno, pero es que otra cosa que el Señor me estaba hablando, porque ahí mismo en Amós dice que he aquí, bueno, que el que hará alcanzar al que siembra, y dice, y yo los traeré, les entregaré sus viñas y todo esto, y que estamos hablando de la parábola del sembrador, pero es que ¿quién dice la palabra? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces, el sembrador es el Señor. O sea, ¿qué podría ser la semilla si somos semilla? Pongámonos a pensar, aparte de caer, ¿qué más podemos hacer? Morir, ¿cierto? Pero podemos nosotros mismos como semillas echarnos agua. Y ese terreno o esa tierra que el Señor dice que es el corazón, digamos que Dios, siendo tan poderoso, depende de la actitud de nuestro corazón hacia lo que Él nos entrega, o nos dejamos robar por las cosas de la vida, la semilla que Él nos dio, pero luego Él va a venir sobre esa actitud de nuestro corazón, Él va a venir a remover. Y esta palabra de Amós dice, esta vez les voy a entregar su tierra, sí van a dar cosecha. O sea, va a haber una intervención sobrenatural de Dios para que esa semilla que cayó, que dispuso su corazón en la tierra, ahora que posea la tierra, produzca a más de lo que jamás se hubiera imaginado, porque son tiempos de esa cosecha sobrenatural. Así es.
Pero y yo creo que ahí es donde el Señor dice que el siervo inútil al que dio los talentos, ¿no? Y el que le dio un talento que lo guardó, entonces dice que aún se lo quita, porque Sí. no hizo nada. Sí, así es. Exactamente, en este tiempo Dios quitará a muchos, le quitará a muchos y le dará a otros. Hay que tener temor de Dios en este tiempo, por esas cosas que empezarán a suceder, ¿sí? Entonces, bueno, miremos nuevamente acá, dice en la parábola del sembrador, íbamos en el Mateo 7, vamos al 7. 7. Mateo Sí. o Marcos. Sí, porque Mateo 7. Mateo 13, 7. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Sí? Y esto está representando los afanes de esta vida, ¿verdad? Los afanes de este mundo. Entonces, también esta es la prueba que viene para muchas personas, sobre todo, mira, yo pienso mucho en los jóvenes cuando veo este versículo, y cuando yo estaba más jovencito, porque todavía sigo muy jovencito, yo pensaba mucho y tenía cuidado de este versículo, porque cuando uno está joven y está dedicado al Señor, pues como todavía no lo han agarrado las responsabilidades de la vida, sencillamente tiene más tiempo. Pero pasa el tiempo y ahí es donde la prueba para los jóvenes hace efecto, ¿no? Yo pienso mucho en nuestros muchachos, nuestra gente, porque los jóvenes tienen cambios muy repentinos en su vida. Digamos que uno, que ya tiene sus ciertos años, para uno una década Y se aburren de la pasa una década y en esa década siempre ocurre lo mismo, ¿cierto? Pero un joven, pensemos en un joven de 15 a 25, ¿cuántos cambios tiene entre los 15 y los De 25? 10 al 20. En esa década de 15 o de 10 a 20, ¿cuántos cambios tiene? O de 20 a 30, ¿cuántos cambios tiene? Mientras que nosotros de 50 a 60, pues ya no tenemos muchos cambios. un poquito se calmera. Bueno, físicamente tenemos cambios, pero en nuestra manera de pensar y en muchas cosas ya estamos muy estables, ¿sí? O de 40 a 50, estamos muy estables. Entonces, resulta que en las edades en que empiezan las responsabilidades y las cosas del mundo y de la vida, allí es donde se define realmente la mentalidad de una persona, para dónde va a coger en la vida, ¿sí? Y allí es donde nosotros tenemos que cuidar a los jóvenes, porque es la generación de relevo. Ellos son los Josués y los Calebs, y tenemos que cuidar mucho nuestras juventudes en ese sentido, de estarlos ayudando y cuidando para que ellos no vayan a coger el rumbo equivocado, porque aquí está, dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Sí? Es decir, ¿qué son los espinos? Dice literalmente más adelante, cuando le explicó Jesús la parábola a sus discípulos, son los afanes de esta vida. Que hay que trabajar, que hay que producir, que hay que casarse, el engaño de las riquezas, hay que tener y tener, hay que conseguir una buena casa, un buen apartamento, un buen carro, unas buenas comodidades. En cierta manera nosotros perdimos mucho cuando pues nosotros nos convertimos y andábamos predicando por el mundo entero, pero una vez vino el trabajo, entonces las exigencias del trabajo. Yo trabajaba con los japoneses y esos me sacaban el jugo de 8 de la mañana a 8 de la noche, entonces yo llegaba a la casa extenuado, rendido, ¿sí? Y el sueldo no era tan grande tampoco como para decir que con eso estaba dándome la gran vida. Entonces todos esos afanes y todas estas cosas tienen la tendencia a cansarnos en la vida o a absorbernos, porque entonces también entramos, cuando uno se casa, entonces tiene que agradar a la esposa. Y si la esposa le sale que es fina y que quiere muchas cosas, que no está contenta con el comedor que tiene, ni con los muebles que tiene, ni con la alfombra que tiene, ni con nada, y que quiere mucho porque no se puede quedar atrás de las amigas, que las amigas tienen más porque casaron con un marido que consigue más plata, entonces hasta ahí le llega al hombre el esfuerzo, porque tiene que empezar a esforzarse es por darle todo lo que la mujer quiere, ¿sí? Y la mujer también
pues puede empezar a cambiar el reino, y lo que era antes un ideal y poner la mirada en las cosas del cielo, ahora se le baja la mirada a las cosas de la tierra, ¿sí? Entonces es tan importante, digamos que la franja de mayor prueba es para la vida juvenil con Cristo. Sí, yo pienso mucho en mis hijas, por ejemplo, y viene también la prueba ahora del matrimonio, con qué personas se van a casar, qué metas y qué pensamiento tiene la persona que se va a casar con tu hijo, con tu hija, en qué está pensando, cuáles son sus propósitos en la vida. Eso cambia la mentalidad de la otra persona, ¿sí? Las dos personas van a escoger el estilo de vida que uno de los dos quiere, y el que más presión haga, o tiene que tener una negociación ahí entre los dos de, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en la vida? Finalmente, ¿sí? Entonces, por eso, pero no solamente los jóvenes, nosotros también tenemos que cuidarnos, porque la tentación más grande para nosotros es caer en un letargo, caer en un sueño, ¿no? Caer en dormirnos en los laureles y en las glorias pasadas, en recordar lo que fue antes y lo lindo que hicimos cuando estábamos más jóvenes, ¿sí? Y yo también tuve 20 años, como la canción, Es una cosa que está pelada. y hay que sacar eso de nuestra mentalidad, porque todo esto se viene a convertir en los espinos y los cardos que ahogan la palabra de Dios, ¿sí? Y nosotros podemos decir también, ay, si yo tuviera más tiempo, si yo estuviera a tiempo completo, yo sería un cristiano. No, yo haría esto y haría esto y haría esto y haría tantas cosas si estuviera a tiempo completo. Es como el que dice, si yo tuviera plata. Es como el que canta, si yo fuera rico, ¿no? Si yo fuera rico, ¿sí? Entonces, si yo fuera y si yo tuviera, haría muchas cosas. Ajá. No, pero es que nosotros debemos, la prueba de la vida significa que con el tiempo que tengo y con la plata que tengo, yo debo serle fiel al Señor y hacer lo mejor para el Señor. No tengo que esperar tener mucha plata o mucho tiempo para dedicarme al Señor. Y ser más joven, porque, ay, no, yo cuando era joven, ya... Sí. Cuando joven, sí, tiene mucha fuerza y tiene muchas ganas de hacer lo que no debe. Y cuando está viejo, ya no tiene fuerza y tiene muchas ganas, pero ya no puede, ¿sí? Entonces, ¿quién nos entiende, verdad? Como dice Liz, ¿sí qué? Si el joven supiera y el viejo pudiera. Si el joven supiera y el viejo pudiera. ¿Sí? Pero entonces, eso no sirve para nada. Realmente tenemos es que, si la vida te dio limones, haz limonada con esos limones, ¿sí? Si mi realidad es esta, la que estoy viviendo, yo tengo que convertir esa realidad, capitalizar esa realidad para la gloria de Dios de la mejor manera. Es decir, sacarle lo mejor a la experiencia y a las limitaciones que yo tengo. Pero no soy yo ni mi fuerza, es Dios en mi vida, es el poder de Dios dentro de mi vida, dentro de mi realidad, ¿sí? Dentro de mi realidad. Entonces, ¿qué piensan de esto? Sí. ¿Cuáles son los retos que tenemos? A ver, hablen ustedes, porque a mí ya me está acabando el repertorio. Sí. Y en ese sentirnos, es que yo soy la fuerte, yo soy la lucha, porque el Señor me revela esto y esto, yo ya no necesito nada más. Ahí estoy bien y sigo adelante. Estar actualizados en el mover de Dios. Estar Lo que actualizados Dios en el está mover de haciendo. Dios. En esto de los cardos y los espinos también tenemos que decir que las personas también nos pueden cambiar, y nosotros debemos ser lo suficientemente firmes de convicciones para cambiar a los demás y no que los demás nos muevan del piso, ¿no? Porque si somos cristianos y estamos entre cristianos y rodeados todo el tiempo de cristianos, pues por presión de grupo somos tan espirituales y tan proféticos. Pero si Dios nos pone en medio de incrédulos, entonces nos convertimos a los incrédulos y ellos nos cambian la vida. Y nos cambian la manera de pensar, y nos cambian la manera de hablar, y nos cambian las metas de la vida. Es decir, nosotros debemos ser humildes, pero no dóciles al mundo.
¿Sí? Escúchenme esto otra vez. Humildad no significa que nosotros nos acomodemos como bobitos a la corriente de donde estamos metidos. Mansos, pero no mensos. Sí, no podemos nosotros sencillamente dejarnos llevar por la corriente en donde vivimos. Somos tan lindos y tan especiales y tan monedita de oro que vamos para donde nos digan, ¿sí? Y no importa quién nos lo diga. No, nosotros tenemos que caracterizarnos en nuestra identidad muy claramente. Con fuertes raíces. ¿Sí? Y debemos estar muy arraigados en lo que Dios nos mandó a hacer, en lo que Dios nos dijo que debíamos hacer, contra viento y marea. Debemos mantenernos. También debemos cuidarnos de la cultura en donde vivamos, ¿cierto? Porque la cultura también puede catalizar nuestra manera de pensar y nos puede meter en una cosa que no es de Dios, ¿sí? Algo que yo les he estado escribiendo a los internacionales es: nosotros no somos colombianos, nosotros no somos franceses, nosotros no somos españoles, nosotros no somos ingleses, no somos norteamericanos. Nosotros somos celestiales. Somos celestiales. Y nuestra cultura es la mejor cultura del universo. Si existe, nuestra cultura es mejor que la cultura mejor de la tierra. Y nuestra lengua es la lengua del cielo. Y nosotros debemos tener cuidado con los complejos sociales, porque hemos vivido en un país que ha sido considerado tercermundista y con muchos problemas. Y si vamos a vivir a un país primermundista, entonces podemos nosotros volvernos arribistas, ¿sí? Decimos, no, yo ya, ¿qué tal yo por allá esos colombianos estos colombianos tan atrasados? No, nosotros somos celestiales, somos del cielo, y nosotros estamos por encima de todas las culturas. Nuestra mentalidad nunca debe mezclarse con la mentalidad de este mundo. Y nosotros no estamos apegados ni a los frijoles, ni a la bandeja paisa, ni a nada de esas cosas. Esas comidas serán muy ricas para nosotros, pero nosotros no estamos apegados a este mundo. Nosotros somos llamados por Dios a representar la comida del cielo, que es el maná celestial. Y nunca el pensamiento de cualquier lugar en donde vivamos, y no vayan a pensar que esto lo estoy diciendo por Marian, que está aquí, lo estoy diciendo por todos nosotros, porque Dios a nosotros nos tiene programados para las naciones de la tierra. Así ustedes no lo crean, yo no sé cuántos de los que estamos aquí vamos a estar viviendo y dándole vueltas a este mundo, ¿sí? Por lo menos la identidad que Dios nos dio, Alicia, a mí, no es, ya nos quitó la identidad de colombianos. Nosotros amamos a Colombia y somos descendientes de una riqueza musical de un hombre que le compuso y amó a Colombia y le compuso la mejor música colombiana para Colombia, ¿sí? Pero no quiere decir que nosotros no amemos a Colombia, ni amemos nuestra comida, ni amemos nuestra cultura, ni nuestra manera de hablar, ni de vestirnos, ni nada. Claro que sí, pero lo que pasa es que por razón del reino de Dios al cual fuimos nosotros llamados, nosotros trascendemos por encima de nuestra cultura autóctona, nosotros vamos por encima de todo eso porque nuestra misión es a las naciones de la tierra, a los 5 continentes. Nosotros no somos, pero sí somos universales. Somos colombianos, somos franceses, somos argentinos, tenemos visión de reino, visión universal tenemos nosotros. Y esa va por encima de todo. Es decir, a la hora de ser colombianos, sí, somos colombianos y amamos nuestra tierra y lloramos con el himno nacional y nos gusta mucho el ajiaco y todo lo que ustedes quieran. Pero cuando somos llamados a ser soldados del reino, decimos como Jesús: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Sí? Ese es el sentido que tenemos. Sí. Cuando vino la familia y llamaron a Jesús, dile a Jesús que venga, que salga, que aquí lo está esperando la mamá y los hermanos. Jesús dijo: ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? No quiere decir que Jesús no amara a su familia,
¿Ustedes creen que Jesús no amaba a su familia ni amaba a su mamá? Y a la mamá. Les pregunto, ¿ustedes creen que Jesús Eso era está, que no amaba a eso su está ahí familia? inmediatamente ni antes amaba a la de la mamá? semilla. Pues, ¿Sí? Y eso está inmediato antes de la antes semilla. de la semilla. Respóndanme, ¿ustedes creen que Jesús no amaba a su mamá ni amaba a su familia? Sí. ¿Sí los amaba o no los amaba? Claro que sí los amaba. Mucho. Pero entonces, ¿por qué dijo eso? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis Él hermanos? estaba en la visión de reino. Porque él está hablando de visión de reino. A la hora de hablar del reino, yo no conozco, mejor dicho, en otras palabras. Es decir, el reino para mí es tan importante que todo lo demás queda como basura. Como dice Pablo, para ganar a Cristo todo lo tengo por basura. Ahora no quiere decir que mi mamá sea basura, por Dios. Dice, la Biblia dice que debo honrar a padre y madre. Lo que quiere decir es que para mí el reino es como para un soldado. Mire, se los pongo en un ejemplo más sencillo. Un soldado va a la guerra y se enfrenta al enemigo y de repente un soldado empieza a llorar y dice, no, yo quiero a mi mamá. Me devuelvo para mi casa porque yo quiero a mi mamá. ¿Qué hace el soldado? ¿Qué pone por encima? ¿Morir por la misión o devolverse corriendo para donde la mamá? ¿Qué es más importante para un soldado? Mira, la mamá es lo más lindo, sí. Pero si él es un soldado, tiene que morir por la patria. ¿Sí? Punto. Se acabó. Y ¿Sí? lo considera un privilegio. Y ese es su privilegio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús cuando dice quién es mi madre, quiénes son mis hermanos? Es lo mismo que estoy aplicando para... ¿Cuál es mi nación? Lo estoy llevando a ese ejemplo. ¿Cuál es mi patria? ¿Esta? Mi patria es arriba, el trono, el cielo. Esa es mi patria. ¿Sí? No quiere decir que no ame a Colombia. Sí, amo a Colombia. Pero mi patria verdadera es aquella por la cual Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre. Esa es mi patria por la que yo doy mi vida. Finalmente, ¿cierto? Entonces, es el espíritu que nosotros debemos tener por las naciones de la tierra. Entonces, en ese sentido, ninguno de nosotros, porque vamos a vivir en muchas naciones, les anuncio. Muchos aquí vamos a vivir en muchas naciones. Ustedes no se hagan planes que, no, ¿dónde vas a vivir? No, yo voy a vivir en Colombia, porque es que Colombia es tan lindo, porque es que no me importa que tenga huecos las calles, porque es que no hay como Colombia, porque es que las montañas de Colombia, porque es que las gallinas de Colombia, porque es que el pollo de Colombia sabe más rico, porque es que el ajiaco de Colombia, no, yo voy a vivir en Europa porque es que la comida francesa, porque es que el idioma francés, porque es que la cultura europea, y esa va a ser mi patria. ¿Cuál va a ser nuestra patria? Yo he hablado con norteamericanos que fueron colombianos y pasaron 20 años allá y ahora se avergüenzan de Colombia. Les da pena, les da vergüenza, dicen. Y vienen de visita y todo les parece menosprecian. Y tienen menosprecio. Sí. esa inseguridad. Pero yo he visto personas, mire, ¿qué es lo que estoy diciendo? Nuestra mentalidad es distinta. Nosotros no vivimos por las cosas de este mundo. Si Dios les da la oportunidad a ustedes en el futuro, a alguno de ustedes, de irse a vivir a otra nación, tengan la mente de Cristo. Tengan la mente de Cristo. Ustedes están allá, ustedes no están yendo a una mejor cultura que la colombiana, ni a un mejor país que Colombia, ni a unas mejores calles que las colombianas, porque no hay calles como las calles de nuestra nación. Nosotros debemos anhelar y extrañar las calles de nuestra nación. Las calles de nuestra nación no son del pavimento que se usa en la tierra. No son de asfalto, las calles de nuestra nación son de oro, de cristal. Tienen un buen alcalde. Y el riesgo pasa Pedro por ahí. Así que, mis amados, no vayan a cambiar el reino por cualquier cosa. Nuestro reino no es de este mundo.
Nuestro reino no es de este mundo, no cambian el reino por un plato de lentejas. Pero sí es rico, pastor. ¿Ah? Las lentejas son ricas. Entonces, qué importante, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque es la mentalidad que nosotros debemos tener y porque este video lo van a estar escuchando todos los que viven en el mundo, y lo van a estar viendo y los saludamos. Amén. Mentalidad del reino. Mentalidad de reino. No, todavía no están viendo, pero después lo van a ver. Pero ya lo están viendo, sí. En el tiempo en que lo están viendo, lo están viendo. En el tiempo que lo van a ver, lo están viendo. Bueno, así que salúdenlos, salúdenlos. Y díganles, compatriotas del cielo. Los saludamos, Compatriotas del reino. compatriotas del reino. Del reino. Sí, esto lo van a ver todos los que estén viviendo en otra nación. Pues ellos nos van a ver. Sí, ellos nos van a ver. Divino. Ujú. Amén. Entonces, qué importante es esto que hemos estado hablando y creo que ya vamos a terminar la clase porque si no se nos hace muy larga. Llevamos hora y media. Bueno, muy bien. Entonces, aquí en este versículo, y parte cayó entre espinos. Entonces ya vemos que los espinos no nos deben ahogar a nosotros. Ni espinos del afán de la vida, ni espinos de las comodidades de la vida, ni espinos de la cultura de las naciones, ni espinos ni espinos de la manera de pensar de las gentes donde vivamos, ni espinos de nada nos deben afectar a nosotros, ¿sí? De ninguna manera. Ajá, muy bien. Muy bien, muy bien. Dice, y parte cayó entre espinos y los espinos que lo ahogaron, pero parte cayó en buena tierra. Mire, parte cayó en buena tierra. ¿Y qué? Y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno? Ay, yo lo leo por acá. Sí. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas. Otras produjeron espigas con 60 semillas. Y otras produjeron espigas con 30 semillas. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Amén, amén. Entonces aquí tenemos que ver algo bien lindo. Y es que, ¿quiénes quieren ser del 30? ¿Quieren ser del 60? ¿Y quiénes quieren ser del 100? Que aún dentro de la buena tierra hay los que producen al 30, al 60 y al 100. Ujú. ¿Y eso qué quiere decir? Que, bueno, que de acuerdo al esfuerzo de cada uno, de acuerdo a la pasión de cada uno, a la entrega total de cada uno, asimismo tendremos nuestro propio rendimiento en el reino de Dios. Y asimismo también recibiremos la recompensa de parte del Señor, la recompensa del cielo. El que trabaja guiado por el Espíritu Santo en una entrega total, y el que lo rinde todo, el que se sacrifica completamente, ese es el que va a llegar al 100% de producción. Y saben que también, acentuando un poco y con el punto anterior, es importante entrenar a nuestros hijos en ello, ¿sí? Nosotros nos hemos esforzado en entrenar a nuestras hijas para que ellas tengan esta mentalidad, ¿sí? Y queremos que cada persona también entrene a sus hijos de esta forma, que les inculque. Es tan importante inculcar, enseñar a los hijos, impartir sobre ellos los principios del reino, muy claramente, que a ellos no se les olviden estos principios nunca. Ajá. Que ellos nunca vayan a adoptar un estilo de vida superficial, que no lo adopten, que siempre es bueno, no es bueno regañarlos, ni volverse cansón para no vacunarlos en contra de los principios de la palabra de Dios, pero sí es tan importante tener diálogos con ellos y oración con ellos para enseñarlos a amar las cosas del reino de Dios, ¿sí? Para que ellos sigan el mismo camino y que no vayan a cambiar su llamamiento ni el reino de Dios por un plato de lentejas, ¿sí? En ningún momento de su vida. Que las cosas más importantes son las cosas del espíritu, no las cosas materiales. Las cosas materiales son un espejismo, una quimera, algo pasajero de este mundo. Lo que verdaderamente tiene valor es el reino y la gloria de Dios. Y cuando nosotros vivimos para el Señor nos da la provisión de todo lo que necesitamos. Y
saben que la provisión se encuentra en la medida en que nosotros cumplimos las más altas metas y expectativas del Señor. Allí tendremos la provisión completa, ¿sí?, de lo que necesitamos. Y recuerden que mientras más ligero sea el equipaje, más fácil podremos llegar más lejos, ¿sí? Cuando tenemos mucha cosa que cuidar, realmente No se puede mover. no nos podemos mover, tenemos mucho que cuidar y ahí nos quedamos sembrados y pegados. Más cuando por eso Jesús decía, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Por ejemplo, Joana vendió todo y se fue para el África, y vendió, y lo que no pudo vender lo regaló, y ahora Marian está haciendo lo mismo. Vendió ya todo y regaló todo. Jonathan vendió todo, regaló todo. Y cuando uno llega a una edad adulta y pasan más de 10 años con los mismos chécheres, después ya empieza a sacar excusas. No, pero es que esto me lo regaló mi abuelita, que en paz descanse, esto me lo regaló mi tía, esto no sé qué, esto sí sé qué, esto no sé cuántas. Y la casita que tiene tantos recuerdos. Me acuerdo que en esa pared sucedieron 100 cosas en mi vida que recuerdo, ¿sí? ¿Cómo voy a salir de esa pared? Ni siquiera la quiero pintar. No, mira, nosotros tenemos que deshacernos de las cosas que nos atan a este mundo, porque nosotros vamos a una patria celestial. Mire, que el golpe no sea tan fuerte. ¿A qué me refiero? Que el golpe no sea tan fuerte. Cuando nosotros muramos y vayamos a la presencia del Señor, vamos a recibir un golpe muy fuerte de desapego de las cosas de este mundo. ¿No les parece? Nada más que nos vamos del cuerpo, nos vamos de la ropa, nos vamos de todo lo que tenemos. En un segundo. ¿Cuánto demora uno en morirse? Julie, ¿cuánto demora uno en morirse? Por ejemplo, uno se muere clínicamente cuando el corazón deja de funcionar. ¿Y en cuánto tiempo demora el corazón parándose, Julie? Doctora, ¿cuánto demora el corazón en pararse? Y no funcionar. Se para y ya, o sea, Lo que pasa es la oxigenación, lo que no reciba oxígeno, Sí. se muere. Mire, uno se muere como en 9 minutos más o menos, una persona. Menos. Me he dicho, para que el cerebro ya esté fuera de combate, creo que son 9 minutos, me parece a mí. El momento en que la muerte declarada como muerte tal. Sí, desde el momento en que el corazón ya, en que el aparatito del hace, Se apagó. es un instante para que el corazón se detenga. Tú hablas de la declaración Pero oficial. cuando el corazón se detiene, la persona entra en shock, ¿verdad? No es que el corazón se detuvo y ¡ay! Se me paró el corazón. No. La persona cae al suelo inmediatamente, ¿sí? Si el corazón se detiene. Pero desde ese momento hasta que la persona está muerta, que ya es irreversible volverlo a la vida, a menos que le hagan la resucitación y surta efecto, me parece a mí que es como 9, bueno, hay personas, creo que el masaje cardíaco directo Es que eso es relativo. Eso dura, sí, es relativo. Digamos que son unos minutos. Bueno, digamos que vamos a ponerle 10 minutos. 10 minutos y es mucho. Sí, pero en 10 minutos te cambia la vida totalmente. Entonces le acaba la vida. Y sí se le acabó. Te cambia la vida totalmente porque sales de esta realidad y entras a la realidad espiritual y ya no vuelves a ver a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a nadie vuelves a ver y empiezas a ver es la realidad espiritual solamente, ¿sí? Entras en otro estado, en otro mundo, en menos de 10 minutos entras en otro mundo. Entonces, ¿por qué vivimos tan apegados a estas chucherías? ¿Por qué vivimos apegados a tantos corotos? Si en 10, ¿y ustedes saben cuándo va a ser eso? ¿Quién sabe cuándo va a ser eso? Realmente no. Entonces, con más razón, tenemos que desapegarnos porque pues, mira, nosotros hacemos unas planificaciones estratégicas de aquí a 20 años
Solo Dios tiene... Sí, y solo Dios conoce y sabe qué es lo que será de nosotros. Entonces, debemos renunciar. ¿Cuántos quieren renunciar hoy? Apropiadamente. Renuncien a todo. Necesitas aligerar tu equipaje. Aligeremos el equipaje. Es que el equipaje hay que aligerarlo hasta en lo físico, porque ya en el avión no le llevan a uno nada. Nada, sí, Todo es exacto. rápido. Sí. Si eso es en el mundo, ¿cómo era en el espíritu? Los comentarios. Por eso es Sí, sí, sí. Bueno, qué tremendo. Entonces, ¿cuántos quieren hacer la oración de aligerar el equipaje? Mi papá, creo que mi papá decía algo que me parecía sabio. Él decía, uno tiene que tener la maletica lista, decía él. Tiene que tener la maletita lista, decía mi papá. Con lo básico, una maletita así de chiquita. ¿Sí? Ujú. ¿Qué es tener la maletita lista? Eso quería saber. Es tener su conciencia limpia, es arrepentirse Las delante de cuentas. Dios, tener las cuentas claras, tener todo arreglado todo el día, ¿sí? Porque uno no sabe en qué momento lo llama el Señor. Nosotros no puede decir, no, mi vida por ahí todavía tengo 80 años por delante asegurados por contrato firmado. A los Ujú. 85 se toman. Ajá. Claro que sí, exactamente. Bueno, entonces... Ella no quiere tener la maletita lista. Ella no quiere. No, pero es que no es que esté diciendo que nos vamos a morir. Lo que pasa es que nosotros debemos mantener nuestra vida en condiciones delante de Dios. ¿Sí? Debemos vivir como si tuviéramos 100 años por delante y también como si fuésemos a ser llamados esta noche. Ujú. Debemos vivir de las dos maneras, ¿sí? De esas dos maneras debemos vivir. Debemos vivir esperando tener 100 años de vida para hacer muchas cosas, pero también alistando todo para irnos esta noche a la presencia de Dios. Así debemos vivir. Es que eso da paz, mantener todo al día. Mantener todo al día, todo bien organizado, ¿sí? Porque fíjense qué espejismo realmente es la vida, es tan frágil. El asunto es tan frágil que un solo trombito del tamaño de la puntita de una aguja puede paralizar el corazón. Ujú. Y hay 24 formas de morirse. La primera es estar vivo para morirse. Hay 24 formas de morirse de repente, ¿sí? Distintas. Entonces, no es que esté hablando, no lo van a entender como que estoy hablando algo, porque con nosotros está la vida y la resurrección, que es Cristo. Nosotros debemos tener fe, pero sí nosotros debemos vivir con nuestra mirada puesta en el cielo, sin ningún temor. Amén. No, y eso es importante, ¿sabe qué, pastor? Lo pensaba ahorita, no había analizado yo también lo que dice el Señor. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre, ¿no? Y uno de viejito se aferra tanto como al amor de la familia, como a los hijos, como a los nietos, como a los hermanos de la carne, que al sobrinito. Entonces, eso hace que uno se aferre a lo que no es. Ujú, Y eso es una condición que con el paso de los años la va cogiendo uno más fuerte. O sea, a mí me ha pasado eso. Sí. Entonces, a eso Uno tengo- debe amar a los nietos, pues yo amo a mis nietos, sí. No los tengo todavía. Si A los los va a nietos conocer, espirituales. los va a amar. Claro, sí, los voy a amar mucho. Y yo amo mucho a la gente de mi familia. Y a todos ustedes los amo mucho. Pero yo me hice consciente desde muy joven que no debo arraigarme en la tierra, sino arraigarme en el cielo. Arraigarme en el cielo. Porque si uno se arraiga demasiado a los seres queridos también, entonces en cierta manera no se va a querer ir para el cielo, porque no, pero yo me voy para el cielo, mis seres queridos están en la tierra. Nuestros seres queridos deben estar en el cielo. ¿Quiénes son nuestros seres queridos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestros seres queridos deben estar principalmente en el cielo, ¿sí? No, ellos eran. Ajá. Y además que los seres queridos que se salvan, los que ya se fueron están arriba esperándonos.
Y los que no se han ido, pues los vamos a esperar nosotros cuando lleguen allá. Entonces, por esa razón, nosotros no debemos tener apegos ni siquiera a las personas, porque podemos crear idolatrías. Quiero preguntarles, ¿cuántas idolatrías tenemos nosotros en este momento? ¿Cuántos ídolos tenemos? Ídolos materiales. De amor, sí, de amor. Ídolos humanos. ¿Cuántos ídolos humanos tenemos? No, de amor, del amor que estamos hablando. Del amor que estamos hablando. Ajá. Hay Muchas veces los estoy padres, ahí, otras veces Ajá, los hijos, ajá. otras veces los esposos. Los hijos, los nietos. Muchas veces, inclusive, hay dinero. ídolos en la misma iglesia. Ujú. Porque podemos tener los idolatrar a los pastores Sí, también. apegados a los pastores o Ujú. a un líder. Ujú. Entonces uno puede apegarse. ¿Saben por qué Dios nos da defectos a los pastores? Para eso, Para eso. para que no nos apeguemos. Para que no los idolatremos y los pongamos. Pero nuestros pero pastores son pastor, perfectos. sí, eso yo decía, pero pastor, no a todos. Mire, que bendito sea el Señor que nos hizo imperfectos para que la gente se ponga sus ojos en Cristo. No Por más, exacto. ¿sí? Eso es lo que yo digo, que no debemos mirar al hombre, debemos mirar a Jesús, Claro, es a él exactamente. al que seguir. Yo antes sufría y decía, no, yo tengo que ser perfecto porque mire cómo se quejan las personas de mí, de lo mal pastor que soy. Y resulta que el Señor me mostró que mi incompetencia glorifica, hace que el Señor se pueda glorificar. ¿Sí? Y otra cosa, que es el Señor quien nos respalda a uno y quien lo honra. A mí me pasó, pues, cuando estaba en semillas, como todavía, bueno, No que- mencioné porque cuando estaba recién convertida, que tuve un trombo en una pierna y se me amorató toda, ¿recuerdas? ¿Y qué? Y estuve tan enferma, y yo idolatraba a un pastor, y yo decía que el pastor era el que tenía que orar por mí. Y entonces en la noche tuve un sueño, donde el Señor me dijo que le dijera a usted que fuera a orar primero por mí. Y luego esa persona al cual yo idolatraba, y yo, pero ¿por qué si usted, Señor, el más grande es él? Pensaba yo, ¿no? Que tenía más dones de sanidad y todo. Y el Señor ahí me bajó me bajó el moño de que usted era el que primero tenía que orar, y sí, usted fue a orar por mí, y enseguida me pasó el dolor que era tan horrible. y me acaba de bajar el moño a mí. No, porque... No estoy molestando, es una broma. Sí, Bueno, sí. entonces... Y el Señor lo roba ahí. Amén. Bueno, vamos a terminar. Cielo, hay algo importante aquí. Es que estaba leyendo aquí un comentario bíblico que me parece importantísimo. Dice, algunos no entienden la verdad de Dios porque no están listos. Dios revela la verdad a los que desean andar en ella y vivirla. Sea paciente y aproveche cada oportunidad de hablar de la verdad de Dios. Pida al Espíritu Santo que abra el corazón de sus oyentes para que reciban la verdad y la experimenten, ¿no? Esto también es importante. Pero miren lo que sigue. Otra cosa, en el tiempo que Jesús está hablando esto, la siembra la hacían caminando y a mano y con la semilla en la mano. Entonces, la habilidad del sembrador era, o sea, ellos no podían evitar que cayeran en piedras o algo, pero sí debían tener la habilidad de tratar que cayeran siempre en buena tierra. Pero este comentario me gusta mucho, dice, las 4 clases de suelo representan 4 maneras diferentes en que la gente reacciona a la palabra de Dios. Pensamos que Jesús habla de 4 clases de distintas personas y pensamos también que está hablando solamente de la salvación, pero es 4 formas en nuestra vida de cómo nosotros recibimos la palabra que seguimos escuchando. Entonces esto es importante. Pero él también hablaba de diversas épocas o fases de la vida de la misma persona. Cómo estamos dispuestos a recibir un mensaje de Dios en algunos aspectos de nuestra vida y cómo lo rechazamos en otros. Por ejemplo, usted quizás sea receptivo a Dios en cuanto a su futuro, pero cerrado respecto a cómo usar el dinero. A lo mejor es como una buena tierra en cuanto a las demandas de adoración, pero es rocoso referente a las demandas de dar a los necesitados. Debemos procurar siempre ser como una buena tierra en cada aspecto de nuestra vida. Esto es bien importante, porque uno siempre lo asocia con la conversión, y no es eso, es cómo nosotros recibimos, mantener nuestro corazón como buena tierra. Y aún el tiempo que se haya caminado con el Señor, siempre es estar con Él.
y la necesidad de mantener siempre el corazón como buena tierra. Y mira que esta mañana quería saber las noticias de un incendio, que hubo un choque por allá en Nueva York, pero preciso prendí el canal y estaban explicando, es como la renovación que va viendo y de la dinámica que nos estaba hablando el pastor Eduardo, viendo la tierra, la forma en que la están manejando y las transformaciones que hay. Y uno piensa, eso ya está todo hecho, y es con el café, que ha sido un producto de primera calidad y necesidad en medio de nosotros. Y es un café renovado que están sacando. ¿Y cómo lo sacan? Ellos hablan con ese amor de cómo es pepa a pepa que la cogen clasificada al rojo vivo, que apenas la tocan cae en la vacía, ¿sí? Es el maduro perfecto. Y las otras las van dejando ahí en medio del mismo ramillete. Hay otras que apenas van madurando y otras que se quedaron verdes, preciosos. Eso lo he tenido en la mente hoy. Y la tierra la están conservando, sembrándole árboles muy altos alrededor, y ellos le dan una sombra especial al café y están sacando un café con otro sabor y otra calidad diferente de todos los cafés que tenemos. Entonces, eso es la tierra. Como seremos nosotros que tenemos todo de Papá Dios. Todo el aroma de Dios. Sí, es impresionante, es impresionante. Otro dato que me llamó la atención es que dice que cuando la tierra cae y es hollada, y luego las aves de los cielos, pero ese hollada significa es rechazar con desdén, pisotear y atropellar. Es decir, las aves no vienen a robarle inmediatamente, son aquellas verdades que el Señor trajo a nuestro corazón y nosotros las menospreciamos. Si es etapas de nuestra vida, hay verdades, les ha pasado cosas que antes el Señor nos había dicho y en ese momento nos pasó de largo, pero luego pasa el tiempo y uno dice, Dios sí me había dicho esto y yo menosprecié eso que Él me dijo. Entonces la parte nuestra es mantener nuestro corazón como buena tierra, no dejar que nuestro corazón se vuelva piedras, no dejar que nuestro corazón se endurezca o se dañe o por ejemplo dice, con las cosas que recibimos con gozo, dice hay una palabra que es la semilla que casi nació, pero no había profundidad. La responsabilidad que tenemos de profundizar en la palabra de Dios. ¿Cuántas, por ejemplo, lo que esta mañana pasó en intercesión? ¡Wow! Pero pasa y ya se nos olvidó. ¿No? Pregúntale a alguien cuál fue la predicación el domingo pasado, por ejemplo. Fue lindísima. Lloré, fue lindo. Qué hermosura de enseñanza. ¿Pero qué fue? No me acuerdo, pero lindo. Pero fue lindo. Es el ejercitarnos, porque eso es lo que está hablando también Pablo, le está diciendo a Timoteo. Ejercitarse, profundiza, trabaja, medita, no dejes que tu corazón se endurezca o que la palabra pase sin fruto a tu corazón. En el mismo Mateo 13:23, cuando Jesús explica la parábola, al final dice: finalmente las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas. Porque la palabra al final es para eso, para cambio de nuestras vidas, en carácter y en todo lo que... En carácter y en forma de mirar. Por eso la palabra dice que No dejar apagar el fuego. Ajá, así es. El ejercitarse es lo que forma al soldado, al guerrero. Amén. Bueno, terminamos por aquí. Padre, te damos gracias, te bendecimos y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que esta palabra produzca el fruto de buena tierra, al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén.